Bienvenidos al programa Diálogos con Causa. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos un gran invitado, un juez penal, el maestro Anselmo Zaragoza Esquinca. Y es importante tener este tipo de invitados porque veremos durante esta entrevista su trayectoria académica, social, política, además de ver quién es el ser humano, quién es atrás de esa parte del servidor público, quién es Anselmo Zaragoza, alguna sección de noticias y específicamente qué hace un juez penal. Entonces, acompáñenos a esta entrevista y maestro Anselmo Zaragoza, juez, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Pues iniciaremos con una pregunta, ¿no? ¿Quién es Anselmo Zaragoza Esquinca? Pues fíjate, Rafa, pues tú me conoces. Anselmo Zaragoza Esquinca es, antes que nada, un ser humano, normal, común y corriente, padre de familia, lógicamente, una persona que es apasionada por el derecho, eso tú lo sabes muy bien, desde hace mucho tiempo que nos conocemos, una persona que le gusta, o que ha sido inquieto, tal vez, en su vida profesional, en su vida académica, realmente me ha gustado siempre irme preparando, ir avanzando, buscar alternativas diferentes, ¿sí? Como esta, justamente, que la que estoy viviendo en estos momentos, ¿no? En la impartición de justicia. Algo que siempre me había inquietado, que siempre tenía esa espinita, tal vez, de cómo era justamente el tema de la impartición de justicia. Una persona crítica, tú me conoces, y creo que ahora ya tengo esa oportunidad y vamos a empezar a desarrollar esa idea. En efecto, me gustaría en esta parte que nos hablaras específicamente de esa trayectoria académica, que en efecto, si algo tengo que reconocer desde la maestría, compañeros de la maestría en la máxima casa de estudios en la UNAM, nos gusta pensar fuera de la caja, nos gusta pensar fuera de la caja, nos gusta el pensamiento crítico y primero, lo más importante de tu trayectoria. Bueno, yo creo que en trayectoria pues, es importante todo en la vida. He ido escalando, he tenido, como yo creo que mucha gente, pues triunfos, derrotas, fracasos, lógicamente éxitos, decepciones. Pero pues, yo creo que al final yo me puedo sentir una persona o me puedo determinar una persona que se cumplió mis objetivos, ¿sí? Lógicamente me ha costado mucho trabajo, tú sabes que ese esfuerzo es ir creciendo justamente en ese tema. Y el tema de Anselmo Zaragoza, pues lógicamente, pues desde estudiante, ¿no? Soy estudiante de la UNAM, yo ingresé a la UNAM desde el CCH, estudié en el CCH en Naucalpan, luego posteriormente hice mis estudios de licenciatura en la FES Acatlán, en ese tiempo en EPA Acatlán, luego la maestría justamente en EPA Acatlán, en la FES Acatlán, perdón. Hice justamente también una especialidad también en Acatlán. Y bueno, y diversos estudios, ¿no? Diplomados, especialidades. Ha sido una situación que realmente nos ha gustado estar en constante pues, capacitación, en constante justamente estudio. Estimado juez, académicamente hablando. Te quiero hacer una pregunta, porque nosotros que estamos en la formación del derecho podría ser sencilla, pero para todos nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas, ¿qué es un jurista? ¿Qué es un jurista en palabras muy sencillas? Un jurista lógicamente es una persona, estudiosa del derecho, que le gusta interpretar la norma, le gusta analizar la norma, ¿sí? Y trabaja con la norma jurídica, ¿no? Es decir, el jurista en sí mismo puede ser, lo podemos discernir en dos formas, ¿no? De un punto de vista tal vez dogmático, debe ser el jurista es el que conoce la ley, ¿sí? Ontológicamente lo podemos ver desde un punto de vista el que aplica la ley, ¿sí? ¿Cómo lo podemos analizar? Creo que es un concepto muy abstracto. Sin embargo, el jurista es el que conoce y hace la ley, ¿no? ¿Quién es Anselmo Zaragoza? Ya en esta parte académica nos lo compartiste. ¿Quién es Anselmo Zaragoza en el rol de papá?
Pues Anselmo Zaragoza yo creo que es pues no sé si el mejor papá del mundo, pero el peor creo que no lo es, ¿no? Creo que trato de ser un buen ejemplo para mis hijos, ¿no? Yo tuve un padre que en paz descanse, tengo una madre que gracias a Dios todavía vive, que me inculcaron buenos principios, ¿sí? Axiológicamente tengo esos valores de familia principalmente, y creo que es el papá que quiere ayudar a sus hijos, quiere impulsar a sus hijos y quiere darles un ejemplo de que pues, hay que construir hay que hacer, mejor dicho, hay que buscar para construir, ¿no? Ciertas cosas. Ahora, Anselmo Zaragoza, hobbies de Anselmo Zaragoza. Pues a Anselmo Zaragoza le gusta la pesca, le gusta pescar. A Zaragoza lógicamente le gusta leer, ¿no? Es parte de un entretenimiento que a veces me relaja demasiado. Y a Anselmo Zaragoza le gusta, justamente, le gustan los carros, ¿no? Le gustan los vehículos. Ok. Música. Música. Pues realmente, fíjate que yo desde joven, bueno, desde el CCH, secundaria, CCH, me gustó siempre el rock urbano. A mí me gusta el rock urbano, me gusta la música de protesta, me gusta realmente el rock, pues sí, urbano, ¿no? Oye, me gusta eso, la música de protesta. ¿Tu grupo preferido? Pues tengo varios, ¿eh? Uno de ellos justamente, bueno, me gusta el Tri, es obvio, ¿no? Ok. El Tri, el Aragán. Ok. ¿Sí? El Aragán, esa famosa canción. Él no lo mató. Él no lo mató. Así es. Y la muñeca... Muñequita sintética. Muñequita sintética. Tuve la oportunidad de estar con el Aragán. Claro, esa protesta. ¿Todo joven tiene que ser revolucionario? Pues es que no tanto que sea revolucionario. Bueno, yo creo que al final es una ley de la vida, ¿no? Decía un profesor, me acuerdo, que dice que el joven que no es bombero no es joven. No, perdón, el joven que no es incendiario no es joven y el adulto que no es bombero, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar por esta misma etapa. Es una etapa constructiva, es una etapa necesaria, ¿no? Entonces, reaccionario, pues sí, porque al final ese pensamiento de adaptación, cuando uno es joven, ¿no? De entender las normas sociales, las normas de convivencia, más allá de las normas jurídicas, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Y entonces reaccionamos cuando no entendemos una realidad. Es normal de un joven, ¿no? De cualquier persona. No, nos hablas de la lectura, esa pasión por la lectura. ¿Qué libros cambiaron la vida de Anselmo Zaragoza en la universidad, primero que nada? O no sé si hay en la prepa algún libro que te marcó y en la universidad. Eso creo que es muy importante porque la lectura, lo sabemos, fortalece el pensamiento crítico. Pues hay muchos libros, ¿no? Lógicamente, a mí lo que fue la preparatoria, a mí me gustó mucho la lectura clásica, los clásicos, Sí. por ejemplo, los griegos, ¿no? De los Homero. griegos, Pues a mí, por Homero. ejemplo, no, bueno, de los griegos me gustó mucho Ajax. Ok. ¿Sí? Ajax, Edipo Rey, por ejemplo. Ok. Esos, ¿no? Sí, independientemente de la Ilíada, lógicamente de la Odisea. Pero lo que fue Ajax fue una... Creo que es difícil escoger entre Ajax y la Odisea. Sí, sí, claro. Hay una anécdota de Alejandro Magno cuando conquista y les deja a todos sus soldados que se queden con los tesoros, las mujeres, y él solo quiere la versión original de la Ilíada y la Odisea. De Ajax, ¿qué te gusta? ¿Qué parte? Ajax me gusta justamente ese enigma, cómo realmente él él es un gran guerrero, ¿no? Y él será justamente cómo... Bueno, es que, ¿cómo me gusta de la mitología? Bueno, de los clásicos griegos, ese tema, la mitología, ¿no? Cómo realmente el engaño de los dioses, cómo lo hacen enloquecer, cómo realmente él se convierte de ser una persona tan buena, ¿no? Sí. Sí, buen guerrero, tú, pero buena persona, en una bestia, ¿no? Es decir, esa transformación como que me jaló demasiado. Yo creo que esto es una primera recomendación a los jóvenes sobre la lectura, el pensamiento crítico, pero después llegamos a la universidad. ¿Qué obra? En la universidad pues, fueron varias, ¿no? Una de ellas fue por ejemplo, algo muy sencillo que fue la de ¿qué es una constitución? De Fernando Lasalle. Entonces fue básico para mí, fue fundamental. Me gustó mucho, por ejemplo, cuando empiezo a abordar los temas políticos, estatales, el espíritu de las leyes de Montesquieu, por ejemplo. No se diga el contrato Rousseau, el contrato social de Rousseau, por ejemplo. ¿no? Entonces, esas obras, el literatura me empieza a gustar demasiado. Va a una construcción. Y ahorita pasaremos a la semblanza. Solamente te quiero platicar, si me lo permites, pues, las actividades que tuvimos en la semana. Y va muy ligado el resumen de actividades que tuvimos en
en la regiduría. Estuvimos en la máxima casa de estudios, estuvimos en la UNAM, en una conferencia, el papel del regidor en la economía municipal. Estuvimos con el maestro Walter, que lo conoces, igual también que tú has sido catedrático, ahorita hablaremos al respecto sobre eso. Y fue muy importante estar en la UNAM en este momento. Entonces, vamos a ver este pequeño video. Maestro Walter, gracias por recibirnos. Una pregunta muy expresa. ¿Qué propuesta tienes para el 2026 respecto a los bandos municipales en los municipios que hay pueblos originarios? Mi querido doctor Alcenar, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Particularmente, los gobiernos municipales y los ayuntamientos deben de trazar una estrategia clara, puntual y tangible en cuanto a la incorporación dentro de sus bandos municipales, ¿no?, de esta estructura orgánica, ¿no?, la creación o la consideración de una unidad administrativa encaminada a velar y a preservar dos tópicos fundamentales: arraigo de identidad, dándole énfasis o poniéndole énfasis al tema del respeto a estos pueblos o estos grupos vulnerables que históricamente han sido renegados o que han tenido un rechazo social. En este caso, los pueblos originarios. Entonces yo consideraría que en Bando Municipal 2026, los municipios que tienen esta condición de arraigo hacia los pueblos originarios consideren en su estructura administrativa, organizacional, alineada hacia esa estructura programática y dotándolos de cierto presupuesto, ¿no?, a la introducción de esta unidad administrativa encaminada a velar y proteger los derechos de las y los integrantes de los pueblos originarios e indígenas. Muchas gracias. Y bueno, después de ver este video de la máxima casa de estudios, tuvimos la oportunidad de tener una visita a las nuevas oficinas de Fundación Devlin, Jessica Devlin, platicarte, juez, que Jessica Devlin ha entregado más de 1 millón de lentes desde el 2008. Es una fundación con la que hemos trabajado proyectos y para el 2026 me dijo Jessica que vamos a trabajar, que la misión que ella tiene es 2026 pueblos originarios. Okay. Pueblos originarios. Y de ahí, de esta parte de los pueblos originarios, donde sin duda es un gran proyecto, hay una propuesta que le hicimos a un fiscal y quisiera saber tu comentario al respecto, sobre hay 500,000 personas de pueblos originarios que son matanzicas, tlahuicas, nahuas, otomí, los más importantes de las lenguas que están en el Estado de México. Yo le decía la importancia de tener una fiscalía para pueblos originarios, porque finalmente, ¿cómo se hace esa traducción? ¿Cuál sería tu comentario al respecto para entrar ya en materia jurídica? ¿Una fiscalía ¿Especializada? para pueblos indígenas? Es correcto, maestro. Ay, bueno, sí, sí existe, ¿no? Bueno, no existe propiamente en sí misma, pero sí existen algunas dependencias que logran dar asistencia a los pueblos originarios. La fiscalía en sí sería, para entender tu contexto, Sí, tu propuesta, ¿cómo la buscaré? Bueno, mejor dicho, la propuesta que le preguntabas, tal vez, que intervenga en la investigación de los asuntos de ellos o que sea nada más auxiliar. ¿Cuál sería? Que sería auxiliar, que fuera una Porque aquí fiscalía especializada, posiblemente. Pues es que ahí tendríamos que ver el tema de los pueblos originarios, porque si tendríamos que respetar el segundo constitucional. Claro. Es decir, si les vas a Sus dejar costumbres. sus usos y costumbres, ahí tendrías que buscar una No, yo creo alternativa que como tal. principalmente cuando violan sus derechos humanos a una persona que trabaja en una fábrica y que solamente tiene la lengua de otomí. Ah, no, bueno, eso ya hay Está en Estado de garantía. Hay México. garantía que deben de tener justamente un traductor. De hecho, uno como juez, desde la primera etapa, pues más desde sede ministerial, está obligado justamente a conocer si pertenece a un grupo o comunidad indígena. Y si es así, esa persona tiene derecho a un traductor. No puedes iniciar absolutamente nada. ¿Cuál sería la ruta crítica de una persona, efectivamente de un pueblo originario, que violan sus derechos humanos y en una hipótesis llega al Ministerio Público por un presunto robo, que trabaja en autolavado y que el dueño del autolavado lo acusa, lo llevan al Ministerio Público y él solamente tiene una lengua, ¿no? Otomí. Sí. Ahí en ese momento el Ministerio Público tiene que dar justamente vista a bueno, en este caso, dependiendo qué entidad sea,
una situación, por ejemplo, el Estado de México, Ciudad de México, Federación, justamente al centro de atención indígena y le tienen que mandar un traductor, Ok. ¿sí? Representa que sirva como traductor. Un defensor, si no puede pagar, uno privado, uno público, y ahí tiene que iniciar justamente su proceso, ya sea su investigación o no, ¿sí? Pero Ok. tiene que ser siempre frente a un traductor y ante un defensor público. Si no, se le violentaría justamente sus garantías y sus derechos fundamentales. Sería un área de oportunidad, sería reforzar este debido proceso. Ya está, es que ya está, eso ya está, ya es una garantía. No puedes iniciar un proceso si no hay traductor, si una persona inclusive, aunque sea hasta de otro país, o inclusive aquí de un pueblo o comunidad indígena, lógicamente tienes que Ok. tener esa garantía. No hay vuelta. Ok, maestro. Ahora, Hay inclusive ya la corte ya sacó, hay sentencias de la Corte. ¿mande? Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro, sí, y Ok. justamente eso la corte, también la Suprema Corte, ya sacó, hay manuales justamente para esos procedimientos, hay protocolos, Hay protocolos en ese aspecto. Sí, para Entonces, lo que juzgar falta con sería, perspectiva de sería la género. difusión. pues la difusión tal vez, ¿sí? La difusión, la capacitación. Yo creo que en materia, considero como área de oportunidad la capacitación a los ministerios públicos en dos temas. El derecho convencional, la reforma de junio del 2011, la reforma más importante de derechos humanos, porque ex oficio tienen que conocer los tratados Claro, internacionales. DVD. Entonces, creo que de más de 100 convenios que hemos firmado, es necesario fortalecer esa capacitación. Yo creo que sí, ¿no? Al final, en el marco del derecho siempre es importante ir fortaleciendo. O sea, acuérdate que los criterios van cambiando, se van transformando, no solamente a nivel convencional, sino también a nivel interior, ¿no? Y ese interior tiene que justamente irse acoplando. Juez, vamos a entrar a este bloque. ¿Qué hace un juez penal? ¿Qué hace un juez penal? Y desde la perspectiva de Anselmo Zaragoza y su trabajo por el cual hoy es designado con esta reforma al Poder Judicial, que es designado y por lo que vemos pues una gran trayectoria académica, jurídica, el paso por la UNAM, de licenciatura, en la maestría, además de ser docente. ¿Cómo conectas toda esta preparación y hoy que ya eres juez penal? Primero, ¿qué hace un juez? ¿Y qué necesita un juez hoy? Pues mira, bueno, el juez, ¿qué hace un juez? El juez penal al final ahorita, pues más allá de esa vieja caricatura tal vez, ¿no? Que se tiene de que solamente es el que agarra el mallete y culpable o inocente. ¿Ok? No, ahorita el juez ya tiene una trascendencia mucho más. Bueno, el juez penal en particular, digo yo, todos los jueces, ¿no? Al final, pero el juez penal tiene esa doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora en México, como en muchos países, justamente la tendencia de los sistemas orales, los sistemas acusatorios, ¿sí? Obligan justamente a que el juez penal, vaya preparándose cada día más. El juez lo que hace en estos momentos es imponer una pena, ¿sí? Culpable o inocente, como bien lo decíamos. Ok. Sin embargo, tiene que pasar toda una etapa. Ahorita los sistemas, como el caso mexicano, habemos tres tipos de jueces penales. Ok. Es juez de control, juez de enjuiciamiento, como es mi caso, y el juez de ejecución de sentencias. Ahí te voy interactuando. ¿Qué hace el juez de control? Son tres posiciones. El juez de control es el que revisa la legalidad, ¿sí? O el control constitucional del Estado, de las fiscalías, Ok. que cumplan justamente con el respeto a los derechos humanos, que se relaciona directamente con la pregunta que me hiciste hace un rato de los pueblos indígenas. Ok. Una detención, quien determina si la detención es legal o no, es el juez de control. Si la autoridad, es decir, todo el aparato punitivo del Estado, por medio de la persecución, investigación de los delitos, que es responsabilidad de la Fiscalía, ¿sí? El juez de control es el que, como dice la palabra, controla esa legalidad. Revisa si ese inicio de investigación, si esa investigación
o esa persecución penal que quiere iniciar la Fiscalía es apegada a derecho o no. O se ajustó al respeto a los derechos humanos del supuesto. Eso es lo que hace el juez de control. Juez de control. Esa es una primera etapa. La segunda etapa es la etapa de juicio. Si en esta primera etapa de control, que se llama justamente, puede ser empieza desde un control de una detención, una formulación de imputación y una vinculación a proceso. Esa es la primera etapa. Es una etapa como de instrucción. ¿Te acuerdas antes como en el tema? La instrucción. Y luego termina la instrucción con la etapa intermedia que se le denomina y empieza la etapa de juicio. En la etapa intermedia se formula una acusación, ¿sí? Y luego se pasa a juicio. Es donde ya intervengo yo y los compañeros que somos de enjuiciamiento. Y empieza formalmente el juicio. Ya está preparado, se hace una acusación con la persona a la quien se le atribuye un hecho delictuoso, y es el juez de juicio donde entra un tema más de racionalidad, más de pensar, y entramos a la valoración de las pruebas. Es decir, con los elementos que tú como fiscalía me das, con los elementos que me da la defensa, yo tengo que valorar. ¿Sí? Tengo que tener un estándar mínimo, lo cual la fiscalía tiene que superar. El primer estándar es, acuérdate, la presunción de inocencia. ¿Sí? Y esa presunción de inocencia tiene que romper, porque el acusado, aunque esté detenido, sigue siendo inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces, el fiscal o el Ministerio Público tiene que romper esa presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Y es donde nosotros entramos en esa valoración. Es decir, el trabajo del juez de enjuiciamiento de verdad es complicado, es pesado, porque tenemos que hacer una valoración libre. Y más allá de cualquier estigma político, de política criminal, económico, a las presiones sociales inclusive, porque ese es el gran reto que ahorita tenemos los jueces, ¿no? Ya realmente, más allá de hacer esa valoración jurídica, esos estudios dogmáticos, lo que realmente lleva implícita la función, pues ahora nos enfrentamos a eso, ¿no? Al tema mediático, a la presión mediática de los temas de gran impacto, por ejemplo, los feminicidios, las violaciones tal vez, los homicidios, la delincuencia organizada. Esa presión externa también nosotros tenemos que afrontarlas ahorita, ¿sí? Entonces, sí es un trabajo de mucha conciencia, de mucha responsabilidad, que hay que considerar y tomar en cuenta, ¿no? Y luego viene la tercera etapa. Nosotros al valorar esta prueba, dictamos una condena, ya sea absolutoria o condenatoria, y viene la tercera etapa del juez, que es el juez de ejecución de sentencias, que es el que tiene otra responsabilidad. Muchos decimos, qué sencillo, pues nada más son la responsabilidad. No, él tiene muchas veces, mejor tiene ya la responsabilidad moral de respetar un derecho humano y dejar afuera o no a una persona, ¿no? Es decir, tiene que cumplir con ciertos requisitos, lógicamente la sentencia, el sentenciado, pero también el juez de ejecución pues tiene que velar por los respetos de ese sentenciado. Porque aunque esté sentenciado, él entra a un sistema de reinserción social, donde hay que hacer un programa para que él se pueda reintegrar a la sociedad después de cumplir con su condena, pero humanamente tiene que hacer todo lo posible para que también pueda vivir en esas condiciones. No sé si me explico. Sí, un juez, por todo lo que nos comentas, un juez tiene que tener una formación académica en materia de derechos humanos, marco jurídico. Y decía Eduardo Coutur, tú dijiste esa frase, que un abogado que no lee cada día es menos abogado. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, diariamente estás preparándote. O sea, ¿cómo organizas la administración del tiempo para el juez Anselmo? ¿Cómo es la administración del tiempo en este nuevo rol? Porque es un nuevo rol. Sí, en este nuevo rol para mí ha sido, lógicamente es un tema, yo todavía estoy en una etapa de adaptación, y ha sido complicada, ha sido pesada, te soy sincero, porque pues yo estoy en audiencias realmente casi 6 horas. 6 horas una audiencia. Promedio, ¿no? Sí, puede ser una, pueden ser 2, dependiendo. Y acabo audiencias y me voy a mi despacho, a mi oficina, a valorar la audiencia, ¿no? A valorar la prueba, a analizar, a entender el contexto.
adminicular todo, ¿sí? Y luego empezar a preparar mi proyecto de sentencia. Y además tiene que conocer un juez de doctrina, tiene que conocer de jurisprudencias, para obviamente fortalecer. Claro. ¿Y qué lectura que viste en la maestría para un juez? ¿Qué necesita leer un juez? Pues uno tiene que, bueno, tenemos que leer mucha sociología, sin duda Ok. alguna, ¿no? Eso es importante. Derecho, obviamente, ¿sí? Pero sí, principalmente es la sociología, ¿no? Hay muchas cosas que tienes que entender. Las reglas de la lógica, obviamente, Las reglas de ¿no? la lógica. ¿Sí? Entender la lógica. Si no entiendes lógica, no puedes inferir en muchas pruebas, ¿no? Y una pregunta que seguramente para los estudiantes de Derecho o los juristas, el sistema jurídico mexicano, brevemente nos lo explicaste, muy bien, la verdad coincido en todo lo que nos dices. Ahora, en el sistema americano, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, el americano la diferencia es que ahí hay un jurado popular, Ok, ¿sí? Que quien determina la culpabilidad o inocencia de un acusado pues es el jurado. el jurado. Y el juez lo que hace es imposición de penas. Ahora, ahí hay una película que nos puedes recomendar, La duda razonable. Sí. ¿Es correcto? Interesante. La película de La duda razonable, podemos entender cómo es el proceso de un sistema, de un jurado popular, o nos da un acercamiento. Sí. Mira, la verdad es que sí. El sistema anglosajón en sí mismo, y el americano principalmente, se distingue al mexicano, a este nuevo sistema oral acusatorio, precisamente en esa conceptualización, lo que es el jurado popular. Es decir, esa democratización, que sí hay un tema de involucramiento popular o ciudadano en Estados Unidos, es cierto. Aquí a lo mejor lo hicimos ya de una manera indirecta. Vamos a hablar de este tema por el cual estoy aquí, que es justamente la reforma del 24, 25, ¿sí? En donde se busca esa democratización, ¿no? Es decir, cambiar esos paradigmas de una institución tal vez vertical, poderosa, influyentista, política, y que entraban los amigos solamente que yo quería, Claro. los que no, creo que se rompe en ese estigma. En el aspecto de la democratización, en el aspecto del populismo en sí mismo, Sí. no me quiero referir al populismo peyorativamente, sino en el aspecto de pueblo como tal, ¿no? Obviamente estamos ya en esta parte de cierre y quisiera que pudiéramos explicarles, juez, de manera muy concreta, en 2 minutos, que los estudiantes, la ciudadanía, los juristas, los ciudadanos que nos ven, la reforma al Poder Judicial. Hoy que ya tienes un periodo como juez, ¿cómo podrías definir la reforma al Poder Judicial? La verdad es positiva, ¿eh? Positiva, creo que al final hay que hacer algunos ajustes, sin duda alguna, hay que precisar algunos temas. Creo yo que sí es importante, o se da un avance diferente, créemelo, porque si tú lo ves también en la aplicación, lo que me comentabas hace un rato, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez tiene, por ejemplo, nosotros como jueces penales tenemos dos grandes problemáticas, por llamarlo así. El tema del funcionalismo, ¿no? Conforme a la reforma del 2008, es decir, la teoría funcionalista penal, la alemana de Jacobs y Roxin, que entramos justamente con la reforma del sistema acusador. Y después viene la del garantismo de Ferrajoli, inspirada tal vez con este Bovero, ¿no? Entonces, son dos contrastes. Te vas por el funcionalismo, que dices, la pena tiene que justificar. Jacobs, inspirado en Niklas Luhmann. Y el garantismo es, no, momento, pero no nomás es justificarla con penas, ¿no? No nomás justificar una política criminal, sino también tienes que buscar el garantismo. Y por eso la reforma del 2011 es posterior. Ahorita, esta reforma aquí ayuda a eso justamente. Creo que tiende más a la libertad ya del juzgador. ¿A qué me refiero? No, el juzgador, porque al final somos electos democráticamente. Ahora sí, nuestro jefe es el pueblo, por llamarlo así. ¿Sí? Y entonces tengo que ser garantista, tengo que buscar esa visión, tengo que ir haciendo mi formación, mi criterio, inclinarme por el garantismo y el respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Más allá de justificar un sistema, ¿no? De que porque son crímenes de alto impacto, tengo que condenar. No,
tengo que analizar que efectivamente me comprueben que es un crimen de alto impacto. Y a quien están acusando lo cometió, no sé si me explico. Sí, No por el simple hecho de una política criminal de que como son violaciones, todos hay que condenar. No, hay que valorar. Y esta nos da esa libertad, con ese garantismo. Creo que eso es lo importante del avance de esta. de esta. Técnicamente hay que hacer alguna reforma, sin duda alguna. Pero esto es lo que va a dar garantía y que es lo que va a crecer en muchos aspectos. Me gusta esta parte que finalmente es un progresismo de los derechos Claro, humanos. definitivamente. Y efectivamente el primero constitucional, brevemente, en 30 segundos, el principio promine. ¿Qué tan importante es para un juez hoy en esta reforma del Es Poder Judicial? importante, muy importante, pues es el fundamental. No puedes justamente actuar sin respetarlo, ¿no? El derecho de los derechos humanos. No puedes. Entonces, efectivamente, en esta explicación que nos has dado sobre la reforma al Poder Judicial, en esta trayectoria académica, política, quién es Anselmo Zaragoza, y queremos cerrar en esa parte de una pregunta que hay muchas preguntas que te quisiéramos hacer, pero ¿qué es la justicia? Entonces, ¿qué es la justicia para Anselmo Zaragoza? Bueno, es que una pregunta muy abstracta, ¿no? Claro, Realmente yo sé que es abstracta, es una pero pregunta y yo te voy a decir algo, realmente es muy abstracta y moralmente podría decir hablando, ¿no? desde el punto de vista filosófico de juez, yo sé que hoy tienes una dar a figura cada quien de lo que le juez, corresponde, ¿no? cada quien, exactamente, zapatero a su zapato, Claro, ¿no? pero pues yo le tengo que preguntar a un juez qué es la justicia, ¿no? Sí, claro. Al juez. Bueno, la justicia al final, de la concepción del juez, es aplicar la norma adecuadamente, ¿no? Hacer esa valoración en sí misma. Bueno, la norma se aplica, bueno, es que no es que se aplique, sino se cumple, ¿no? Aplicar la norma es que yo dicte sentencia. Ahí es donde viene la justicia, ¿no? De acuerdo a esa valoración que yo tengo que hacer, es donde yo voy en mi conceptualización, en mi concepto de Anselmo Zaragoza, aplico la justicia. Y entonces, ¿por qué la justicia tiene una venda? Todos vemos imágenes de la justicia, una venda. ¿Por qué? ¿Por qué es esa venda? Porque se supone que la justicia es ciega, ¿no? Ok. Pues muchas Es que es un gracias. concepto abstracto, Es moral una y pregunta personal, ¿no? Hasta filosófica Difícil, ¿no? podría ser. Siempre ha sido difícil, ¿no? Y ahora una pregunta para cerrar. Si pudiéramos escribir en el cielo la filosofía de vida de Anselmo Zaragoza, no del juez, de Anselmo Zaragoza. Porque así empezamos con esa pregunta. ¿Quién es Anselmo Zaragoza? Jugamos varios roles, hablamos del juez, hablamos del papá, la música, esa parte revolucionaria, pero somos seres humanos. Entonces, ¿cuál es tu filosofía de vida que la puedas resumir en una frase? Yo creo que es disfrutar la vida, ¿no? Y la Hacer felicidad. lo que tú quieras. Pues es que la felicidad también es un concepto muy personal, muy abstracto, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Sí, ¿Y me qué hace le hace feliz. feliz a Anselmo Me hace Zaragoza en el feliz. día a día? Y ahorita, ¿qué me está haciendo ser feliz? Realmente ser juez, ¿eh? Sí, me gusta el rol, me ha gustado realmente el papel. Fue un reto muy importante, créemelo. Y estoy en adaptación, pero ha sido una adaptación muy, muy buena para mí. Creo que pues, de los 2 meses tal vez he crecido mucho, he ido avanzando y he estado viendo cosas muy, muy diferentes. Creo que algo que te caracteriza y es la disciplina. Y decía Winston Churchill, la disciplina es la clave del éxito. Entonces, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. En lo general del programa de Change TV, de Diálogos con Causa, y en lo particular también, porque sé que esa formación, ir aterrizando esa formación, esa trayectoria que nos platicaste, pues vemos que tenemos jueces en este sistema que tienen la preparación para, obviamente, juzgar y hacer su trabajo, y que además, lo decía Confucio, que cuando haces lo que te gusta, no es trabajo. No es trabajo. Y eso te caracteriza a ti, una persona realmente honorable, Gracias, con Rafa. ética profesional, capacitado, ser docente. Creo que la construcción entonces del juez es una casualidad o causalidad. Yo creo que es causalidad, ¿no? Causalidad. Sí, claro, la tienes que provocar. Casualidad puede haber muchas, sin duda alguna, ¿no? Pero yo creo que el juez en sí mismo sí tenemos que llegar, ahorita, sí, con esa situación multidisciplinaria, ¿no? Debes de entender, debes de entender la psicología,
entender muchas cosas, ¿no? Y si no es fácil, no es sencillo, créeme lo que estar y aquí Pues en el estado no es nada sencillo. Escuchar escuchar. y ser imparcial. Sí, imparcial. Señor juez, pues la verdad agradecerte. Yo disfruté mucho esta entrevista, Muchas te lo digo gracias. en lo Gracias, personal. igualmente, Rafa. Ampliaste un gran horizonte académico, jurídico. Vimos al ser humano, el juez sin rostro que platicaremos después. Otro tema que yo sé que tú lo tienes, pero quiero despedirnos, no sin antes decirles a todos que Diálogos con Causa, no olviden verlos todos los martes 7 de la noche. Y muchas gracias por estar aquí. No, Disfruté mucho la entrevista. Igualmente, Rafa, muchas gracias. Te agradezco mucho. Espero que te haya sentido. Por supuesto. Muy bien. Me sentí bien. Gracias. Te agradezco. Gracias. Gracias.